Señor presidente, señora ministra, todo el proyecto de ley está recorrido por una monumental falacia y su defensa por parte del Gobierno se hace, como es costumbre, con engaños, falsedades y mentiras. Vamos a intentar demostrar estas afirmaciones. Primera falacia. Como vamos a vivir más tiempo, tenemos que cobrar menos pensión. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Dónde está escrita esta verdad revelada, señora ministra? Nadie niega que el aumento de los pensionistas ni la mejora de la esperanza de vida comportan más gasto en pensiones. Pero el Gobierno no puede obviar que en el futuro de la seguridad social intervienen otros factores. Factores demográficos como el índice de natalidad, necesitado de políticas de apoyo a la familia, eso de lo que ustedes tanto hablan y tan poco apoyan. La gestión de flujos migratorios también depende del volumen de empleo, de la productividad de ese empleo, de la calidad de los puestos de trabajo y, por tanto, de las cotizaciones. Señora ministra, baja tasa de natalidad, baja tasa de actividad, precariedad y bajos salarios no son una maldición bíblica que Dios nos haya enviado a los españoles. Es, entre otras cosas, fruto de un modelo económico y social y de las políticas que ustedes están practicando. Por cierto, señores del PP, que espero que alguna vez se puedan jubilar y se acuerden de este debate, si su falacia fuera cierta, si fuera verdad que vivir más tiempo supone cobrar menos, el sistema de seguridad social español y europeo no hubiera existido nunca. En el año 1900, en Europa y en España se trabajaban de media 3.000 horas al año y había una expectativa de vida de 10 años. Y, curiosamente, no habían recursos hasta 1919 para tener pensiones públicas. Hoy, con menos de 1.800 horas de media, con 19 años de expectativa de vida después de los 65 años, hay recursos para financiar pensiones de 9 millones. ¿Dónde está el milagro? No hay milagro, señores del PP, señores del Gobierno. La fórmula es la sostenibilidad de la seguridad social del siglo XX. Solo es más personas trabajando, más reparto solidario del empleo, mejores salarios, más productividad y más reparto de la riqueza. O sea, exactamente lo contrario de lo que ustedes practican. Pero recuerden que el milagro del siglo XX es la mejor garantía de la seguridad social del siglo XXI. Segunda falacia. Como se ha producido un déficit en las cuentas de la seguridad social, la única solución es recortar el gasto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Dónde está escrita? ¿En qué texto sagrado está escrito esa segunda verdad revelada? ¿Cómo se atreven ustedes a decir y afirmar que el desequilibrio de los presupuestos de pensiones solo se puede superar recortando gastos y no aumentando ingresos? Para desmontar esta falacia, nuestro grupo y el resto de grupos de la Cámara hemos presentado una batería de propuestas que supondrían más ingresos y que ustedes, de momento, han ninguneado. Tercera falacia, señora ministra. Como la crisis ha provocado una caída de los ingresos, hay que adelantar las medidas previstas para el 2027. ¿Ah, sí? ¿Por qué ese silogismo tan absurdo? ¿Acaso la crisis va a provocar que la generación del baby boom envejezca más rápido? ¿Crezca más rápido? Usted sabe que no. El déficit del 2013 y del 2014 no lo provoca un aumento del gasto por más pensiones, por más expectativa de vida, sino una caída brutal de los ingresos, que no es solo consecuencia de la crisis, sino responsabilidad de sus políticas. Usted antes ha citado los 3 millones menos de cotizantes. Se ha olvidado decir que una parte de esos de 3 millones menos de cotizantes tienen que ver con el incentivo al despido de su reforma laboral y que 3 millones de cotizantes han pasado a tener contrato a tiempo completo, a tiempo parcial, con muchas menos cotizaciones. Ustedes son parte de la carcoma de los ingresos de la seguridad social. Su austeridad salvaje y su reforma laboral han provocado caída en picado del empleo, fruto de los incentivos al despido, caída en picado de los salarios y, por lo tanto, de las cotizaciones, que ha sido buscada y celebrada por este Gobierno. No pueden ustedes incentivar la bajada de salarios y luego quejarse que la seguridad social cotiza menos, ingresa menos. Aumento de la precariedad, la sustitución de contratos indefinidos por contratos de tiempo completo ha hecho caer la cotización. Señora ministra, qué poco accesible debe ser usted en los días de cada día, porque es usted hoy más requerida que Carmen Mairena. Todo el mundo quiere hablar usted con hoy, justo cuando estamos hablando de pensiones. Podían escoger otro momento.
Gracias. La sangría del sistema no viene por el aumento de los gastos en pensiones, sino por la caída de los ingresos, fruto de una política económica y laboral. Cuarta falacia, y esa es muy grave, señora ministra. Hay que hacer algo. No podemos no hacer nada. Los que no quieren hacer nada nos van a hundir. ¿Usted cree que de verdad el sistema de seguridad social de este país no se ha reformado en profundidad? Es posiblemente el más reformado de toda Europa. Por cierto, deje usted de utilizar en beneficio propio cosas que no le corresponden. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la separación de fuentes fueron una propuesta de las organizaciones sindicales para evitar que los empresarios se llevaran una reducción de cotizaciones, de esos mismos sindicatos que usted ningunea en estos momentos en la negociación. Estas cuatro falacias se explican y defienden por el Gobierno con engaños y mentiras. 5 concretamente, 5. Primera mentira. España gasta mucho en pensiones. Falso. Gastamos el 10,7 del PIB en pensiones, casi 3 puntos menos que la media europea. Si España gastara hoy la media de la Unión Europea, dispondríamos de 30.000 millones de euros más en pensiones. Ya sé que eso no se puede conseguir de un plumazo, pero ese es el horizonte. Segunda mentira. El gasto en pensiones crece mucho. Falso. El aumento de gasto ha pasado de ser el 8% interanual en el 2007 a ser, lo prevén ustedes en el presupuesto de este año, el 3,6 en el año 2014. Se ha desacelerado el incremento del gasto en pensiones. Tercera mentira. El Gobierno dice que con su reforma las pensiones siempre subirán. Falso. Las pensiones de la ministra Báñez subirán tanto como los salarios del ministro Montoro, es decir, subirán hacia abajo, o sea, decrecerán. Lo dice la propia memoria del proyecto de ley del Gobierno. Parece mentira que usted se desdiga y se desmienta a sí misma. Si se hubiera aplicado su proyecto de ley a los ejercicios 2011 y 2012, se hubieran perdido los pensionistas 3 puntos del poder adquisitivo. 3 puntos que con su fórmula solo se recuperan después de 21 años de superávit del sistema. No me he equivocado, 21 años. Y a eso usted le llama una reforma equilibrada. Dios le guarde la vista sobre lo que es el equilibrio. Cuarta mentira. Con esta ley ningún gobierno podrá congelar las pensiones. Falso. Igual que los gobiernos Zapatero y Rajoy decidieron, cuando lo creyeron oportuno, no cumplir con la regularización acordada en la Ley de Seguridad Social del 1997, esta ley, si se aprueba, podrá ser modificada por otra ley posterior de presupuestos generales del Estado. Claro, que a lo mejor lo que usted quiere decir cuando dice que jamás otro gobierno va a tener que congelar las pensiones es que con su pensionazo eso no hará falta porque usted ya establece el mecanismo para garantizar que esa congelación es a perpetuidad o al menos a muy largo plazo. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, la subida mínima del 0,25% cuando haya déficit va a tener como resultado en las previsiones de crecimiento económico y de creación de empleo y de equilibrio de la seguridad social de los próximos años, en sus propias cuentas, si se cumplen sus previsiones, la pensión mínima va a subir en los próximos 7 años 13 euros en suma acumulada. Esa es la realidad, desgraciadamente. Quinta mentira. Esta reforma es necesaria para mantener las pensiones de los jóvenes. Eso, además de ser falso, es mezquino, señora ministra, porque quiere confrontar a los jóvenes con sus padres y abuelos. Las pensiones del mañana de los jóvenes de hoy no dependen de que sus padres tengan menos expectativa de pensiones mañana, ni de que sus abuelos no vean revalorizadas las pensiones hoy. Eso es falso y además supone un desconocimiento de cómo funciona nuestro sistema. En un sistema contributivo y de reparto, usted sabe o debería saber que las pensiones de mañana de los jóvenes de hoy dependen de que tengan trabajo digno hoy, que ustedes le niegan con su política, y de que cuando se jubilen haya mucha gente cotizando y con buenos salarios. Así funciona el sistema mientras ustedes no lo cambien y, por lo tanto, esa es la única garantía de los jóvenes de hoy. Trabajo decente hoy, pensiones dignas mañanas, no machacar a sus padres y a sus abuelos como usted pretende hacerles creer. En el trasfondo de esas 4 falacias y 5 mentiras del Gobierno se esconde un monumental fraude y 2 grandes razones ocultas, sus razones ocultas. Primero, quieren aprovechar la oportunidad que le brinda la crisis económica y su mayoría absoluta para hacer aquello por lo que los poderes económicos llevan décadas suspirando, avanzar en una contrarreforma para modificar la naturaleza de nuestro sistema de seguridad social, que es de reparto contributivo y solidario.
o ahora o nunca, parecen gritar los lobbies económicos que llevan años suspirando por esta oportunidad. Los sistemas de fondos de pensiones no soportan tener una penetración solo del 8% del PIB y, por lo tanto, saben que, como la teoría de los líquidos, para ellos entrar tienen que salir las pensiones públicas y tienen a ustedes para hacerles ese trabajo sucio. Segunda razón oculta. El Gobierno utiliza el recorte de las pensiones para cubrir un objetivo de reducción del déficit público que no sabe resolver de otra manera. Como las cuentas de contabilidad nacional se presentan en Europa agregadas, ustedes quieren hacerle pagar a los pensionistas su inutilidad política para controlar el déficit público. Entre otras cosas, porque tenemos un sistema fiscal que tiene un 10% menos de presión fiscal, 100.000 millones de euros menos ingresamos en el 2012 que los que hubiéramos ingresado teniendo una presión fiscal de media de la Unión Europea. Señora ministra, el PP quiere que los pensionistas paguen el pato de una política de austeridad salvaje que nace, lo ha dicho usted, y es en lo único que estoy de acuerdo, nace esa política de austeridad del artículo 135 de la Constitución española, que, por cierto, aprobaron ustedes rápido, con nocturnidad, rápido, con alevosía. Para eso no hacía falta el respeto a la soberanía popular. Para eso la soberanía popular se la podían ustedes pasar por el forro. Por cierto, pasa también por la Ley de Estabilidad y, por cierto, pasa también por la reforma laboral, que es el detonante último. El riesgo para la sostenibilidad del sistema de seguridad social no es el gasto en pensiones, ni el aumento de la esperanza de vida, ni el aumento de los pensionistas. El gasto en pensiones existe, pero no está desbocado, no es verdad. El riesgo, el peligro, la carcoma para el sistema de seguridad social son la teología de la austeridad salvaje y la precariedad extrema que expresa la reforma laboral. Ustedes, con su reforma del 135 de la Constitución pactada con el Gobierno Zapatero, con el Pacto de Estabilidad, con la Ley de Estabilidad, con la reforma laboral. Esos son los polvos que nos han llevado a estos lodos y ustedes quieren resolverlo con un recorte de las pensiones. Señora ministra, se lo he dicho a otros portavoces ya, pero su reforma, además de ser injusta socialmente, es inconstitucional. Vulnera el artículo 50 de la Constitución, que exige a los poderes públicos garantizar que las pensiones sean periódicamente actualizadas. Pero déjeme pararme un poco más en un argumento un poco más sofisticado. Supone un flagrante incumplimiento del principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución española. El artículo 4 y 7 de este proyecto de ley son ininteligibles para los ciudadanos a los que les aplica. Están faltos de los requisitos de comprensión y seguridad exigibles a las normas jurídicas. Estos artículos del proyecto de ley no van a poder ser interpretados ni aplicados por los tribunales. Esas palabras, que pueden parecer ser dichas por alguien indocumentado que no sabe leer las leyes, fueron pronunciadas ayer en unas jornadas públicas por un catedrático de Derecho de Trabajo y Seguridad Social y por un magistrado del Tribunal Supremo. Espero que pronto tengan los tribunales oportunidad de decírselo. No pueden ustedes hacer unas leyes que sitúan a los ciudadanos en indefensión. Han cambiado ustedes un sistema de revalorización de las pensiones transparente, con derecho, que los trabajadores y los pensionistas podían saber en qué consistían, por un sistema opaco, arbitrario, sometido a la discrecionalidad de cada momento del gobernante de turno, del cacique de turno. Esta reforma, señora ministra, está hecha contra trabajadores y pensionistas. Es inconstitucional y se ha hecho, como se lo han recordado muchos portavoces, contra todos los agentes sociales y los partidos políticos. Incluso ha conseguido usted el récord Guinness, poner de acuerdo en un tema tan sensible y donde intereses tan confrontados a todo el Consejo Económico y Social, que ha hecho un dictamen desfavorable a su proyecto de ley. Eso sí, como nos dijo usted en la Comisión de Empleo, hay muchas voces a favor de su reforma. Se le olvidó decir que esas voces no son voces democráticas, son voces de los poderosos, son las voces del Banco de España, de la OCDE, de la Troika y del gran lobby de bancos y seguros. Esos los que están a favor suyo, en contra el resto de la ciudadanía, de organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones de este país. Señorías, algo grave ha pasado hoy en esta Cámara. Hemos iniciado la sesión de hoy con el debate de una ley hecha a medida del oligopolio, del cártel eléctrico, una medida hecha al servicio de un cártel. Y vamos a terminarla con un pensionazo al servicio del lobby bancario y asegurador. Este Gobierno y el Partido Popular tienen una manera un tanto curiosa de ejercer la soberanía nacional y los intereses generales.
para tanto que se llenen ustedes la boca de soberanía nacional para negar el derecho de los catalanes y tan poco que la tienen en cuenta para negar el derecho de los pensionistas españoles de este país. Lo siento, pero no va a convencer usted a nadie. Nos va a vencer, pero no nos va a convencer. Y ya sabe usted que esa frase no tiene muy buena historia. Lo siento por usted.